Hola, bienvenidos. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre un concepto que frecuentemente se asume como evidente, la creatividad. Muchas veces creemos que ser creativo es un talento con el que se nace, pero ¿y si en realidad la creatividad se aprende, se construye y se transforma en interacción con otros? Desde esta idea surge una reflexión interesante. Educar no es solo transmitir conocimientos, sino generar espacios donde las personas puedan reinterpretar lo que saben y crear nuevas formas de entender el mundo. En los contextos educativos contemporáneos, resulta insuficiente concebir el aprendizaje como un proceso de simple transmisión de conocimientos. Hoy, más que nunca, se hace necesario comprender cómo se construye el conocimiento, cómo se generan nuevas ideas y, sobre todo, cómo la creatividad emerge en escenarios sociales y culturales específicos. En este sentido, surge una interrogante central. ¿Y la creatividad es un acto individual o es el resultado de procesos de interacción, aprendizaje y transmisión cultural? A partir de esta reflexión, el presente podcast tiene como propósito exponer la articulación teórica y epistémica entre la investigación cualitativa en ciencias sociales y la teoría de la transferencia o transmisión como base para comprender la creatividad en el ámbito educativo. Para empezar, es importante entender que la investigación cualitativa busca comprender las experiencias, los significados y los contextos en los que se desarrollan las personas. Aquí la realidad no es algo fijo, sino que se construye socialmente a través del lenguaje, la cultura y la interacción. Por otro lado, la teoría de la transferencia o transmisión plantea que la creatividad surge cuando tomamos conocimientos previos, lo reinterpretamos y lo aplicamos en nuevos contextos generando innovación. Es decir, crear no es empezar desde cero, es transformar lo que ya sabemos. A partir de esta relación se construye una articulación teórica y epistémica que se puede entender en 5 elementos claves. Primero, hablemos de las convergencias epistemológicas. Aquí vamos a encontrar algo muy fundamental. Tanto la investigación cualitativa como la teoría de la transferencia coinciden en que la realidad no es algo dado, sino construido. Esto significa que lo que entendemos como realidad depende de los significados que creamos en interacción con otros. Además, aparece la idea del sujeto activo. Ya no hablamos de personas que solo reciben información, sino de sujetos que interpretan, cuestionan y generan nuevos significados. Y finalmente, en los procesos de cambio, aprender no es repetir, es transformar, es tomar lo que ya existe y darle un nuevo sentido. Desde aquí la creatividad deja de ser individual y se entiende como un proceso social y cultural. Ahora bien, ¿cómo se estudia todo esto? Aquí entran las resonancias metodológicas. La investigación cualitativa permite explorar la creatividad desde la realidad misma de las personas. Por ejemplo, analizando cómo surgen nuevas ideas en contextos educativos o cómo cambian las prácticas culturales en el tiempo. También permite comprender las transformaciones socioculturales, es decir, cómo evolucionan los significados en distintos grupos. Y algo clave, promueve dinámicas creativas participativas donde las personas no solo son objeto de estudio, sino protagonistas en la construcción del conocimiento. Esto hace que la investigación no solo describa, sino que realmente comprenda la complejidad de los procesos educativos. En este punto hablaremos sobre las potencialidades heurísticas, es decir, la capacidad de generar nuevo conocimiento. Desde esta articulación podemos entender mejor cómo se desarrollan los procesos creativos en contextos reales. También permite integrar diferentes enfoques y reconocer que la creatividad no ocurre en el vacío, sino que está influenciada por factores sociales, culturales e históricos. Esto implica la forma en que investigamos y comprendemos la creatividad. Todo esto no se da en lo teórico, tiene implicaciones muy concretas.
por ejemplo, en la comunidad se valora la transferencia de saberes locales, reconociendo que el conocimiento también se construye fuera de los espacios formales. En la juventud se fortalecen las narrativas, permitiendo que los jóvenes resignifiquen su identidad y sus contextos. Y en la educación se promueven metodologías creativas que van más allá de la memorización, fomentando la participación, la reflexión y la innovación. Esto nos muestra que la creatividad no es un complemento, sino un elemento central en el aprendizaje. Y aquí surge una reflexión importante. Si la creatividad es un proceso social, entonces educar implica generar espacios de diálogo, interacción y construcción colectiva. No se trata solo de enseñar contenidos, sino de formar sujetos capaces de reinterpretar la realidad, cuestionarla y transformarla. Desde esta mirada, la investigación cualitativa y la teoría de las transferencias nos invitan a repensar profundamente la educación. En consideración a lo expuesto, podemos concluir que la articulación teórica y epistémica entre la investigación cualitativa en ciencias sociales y la teoría de la transferencia o transmisión permite comprender la creatividad como un proceso social, dinámico y culturalmente situado. Asimismo, se evidencia que el conocimiento no se transmite de manera lineal, sino que se construye, se reunifica y se transforma en interacción con los contextos. En el ámbito educativo, esta perspectiva implica promover prácticas pedagógicas que favorezcan la participación, la reflexión y la innovación, orientadas a la formación de sujetos críticos y creativos. Para cerrar, podemos decir que la creatividad no es un acto aislado, sino un proceso dinámico que se construye en interacción con otros y dentro de contextos culturales específicos. Comprender esto nos permite asumir la educación como un espacio de transformación, donde aprender también es crear. Gracias por escuchar y te dejo una pregunta final. ¿Estamos enseñando para repetir o para transformar?